A ver, ¿cuáles son los pilares de la fe cristiana? ¿En qué se sostiene todo? Bueno, hoy vamos a desglosar justamente eso, basándonos en 3 sermones clave del pastor Francisco Orozco. Vamos a ver el fundamento, el mensaje central y, muy importante, cómo defender esa verdad. Miren, esta frase del pastor Orozco es potentísima. La teología no son libros. La teología es la vida y comunión diaria del creyente para con su Dios. O sea, nos está diciendo de entrada, esto no es para intelectuales en una torre de marfil. No, no. La teología se vive, se respira. Es la relación que uno tiene con Dios día a día. Ok, entremos de lleno al primer sermón, y aquí el pastor Orozco pone la primera piedra, el cimiento de todo. Él dice que el punto de partida, sí o sí, es la Biblia como la palabra inspirada por Dios. Pero claro, la pregunta es, ¿qué quiere decir eso de inspirada? ¿Qué significa en realidad? Y aquí está la clave. Según nos explica el pastor, no es que a los autores bíblicos de repente se les prendió el foco con una buena idea. Para nada. La inspiración, como él la define, es la mismísima obra del Espíritu Santo. Es una garantía de Dios de que cada palabra escrita es exactamente lo que Él quería decir. El resultado, un texto sin error, sin añadidos, sin que le falte nada. Pero esperen, que se pone todavía más interesante. El pastor Orozco nos lleva al idioma original, al griego, y nos muestra que la palabra que usamos como inspiración es en realidad mucho, mucho más fuerte. La idea no es solo de guiar, sino de ser llevados, cargados. Imagínense eso. Es como si el Espíritu Santo hubiera literalmente transportado a los autores en el proceso para que el mensaje llegara puro. Y para que entendamos el valor que le damos a las cosas, el pastor cuenta algo muy personal. Dice que un día encontró un dibujo, un garabato que su hija le hizo de chiquita, metido dentro de un libro de teología carísimo, de unos $170. Y su reflexión fue tremenda. No hay todo el oro del mundo para comprar ese dibujito. Y con esa imagen en mente nos lanza una pregunta que cala hondo. La pregunta nos golpea de frente. Si de verdad creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿nuestro día a día lo refleja? ¿La tratamos como ese tesoro invaluable? ¿O es solo un libro más en la estantería, juntando polvo? El punto del pastor Orozco es súper directo. La forma en que tratamos algo revela lo que de verdad creemos sobre su valor. Y para ponerlo en perspectiva, nos da un ejemplo histórico que es, ¡wow! Antes de la imprenta, las Biblias eran pero tan valiosas y escasas que las encadenaban a los púlpitos para que no se las robaran. ¿Encadenadas? Y hoy lo tenemos gratis en el celular. La reflexión que nos deja el pastor es si con tanta facilidad de acceso, ¿no habremos perdido de vista su increíble valor? Muy bien, ya tenemos el fundamento, la palabra de Dios. Ahora, con el segundo sermón, vamos directo al corazón, al mensaje central del cristianismo, el sacrificio de Cristo. Y para que podamos captar su verdadera dimensión, el pastor Orozco lo analiza con 3 preguntas súper clave. Las preguntas parecen sencillas, pero son profundas. Primera, ¿qué hizo Cristo? Segunda, ¿para qué lo hizo? Y tercera, ¿por qué lo hizo? El pastor nos explica que al responder estas 3 preguntas, llegamos a la médula del Evangelio, tal como lo expone el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Qué hizo? La respuesta es tremenda. Se dio a sí mismo. Fíjense bien, no dice que lo dieron. Fue un acto completamente voluntario, una entrega total. Y el pastor Orozco subraya algo fundamental. La razón no fue porque nosotros lo mereciéramos, sino que nació de un amor inmenso y, sobre todo, personal. Y para que entendamos la clase de amor del que estamos hablando, el pastor comparte algo que le dijo su mentor, un pastor de 91 años. Le dijo, Jesucristo conoce lo peor acerca de ti, sin embargo, es Él el que más te ama. Párense a pensar en eso un segundo. Conoce lo peor, y aún así es el que más ama. Esa paradoja, dice el pastor, es la que define el amor que impulsó el sacrificio. Ok, y la segunda pregunta, ¿para qué lo hizo? La respuesta es, para librarnos. Y la imagen que usa el pastor Orozco es súper potente. Es como un mercado de esclavos. Nosotros éramos esclavos de un amo terrible, cruel, que solo nos llevaba a la ruina.
Y de repente llega Cristo, paga el precio más alto posible, su propia vida, y nos compra, pero no para dejarnos a la deriva, sino para ponernos bajo el cuidado de un nuevo amo, uno bueno, uno que ama. Y finalmente, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito de fondo? Según explica el pastor, todo esto fue por la voluntad de Dios Padre. ¿Para qué? Para que los salvados se conviertan por toda la eternidad en una especie de trofeos vivientes que muestren la increíble y abundante gracia de Dios. O sea, la salvación no termina en nosotros, tiene un propósito mucho más grande, la gloria de Dios. Y esto nos conecta directamente con el tercer sermón. Ya vimos el fundamento, ya vimos el mensaje central, pero ahora viene la advertencia. El pastor Orozco nos habla de la necesidad de defender este mensaje y del peligro enorme que corremos si nos desviamos del verdadero evangelio. Lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia no era un problemita menor, era algo gravísimo. El pastor nos explica que la palabra que usa Pablo en el original es la que se usaba para un desertor, un soldado que traiciona a su ejército en plena batalla. Así de serio es. Apartarse del evangelio no es un simple cambio de opinión, es un acto de deserción. ¿Y cómo pasa esto? El pastor Orozco, con mucha astucia, nos da unas instrucciones irónicas de cómo apostatar, porque nadie se levanta un día y dice, hoy voy a abandonar la fe. No, es un proceso lento, un resbalón gradual. Empieza por dejar de leer la Biblia, luego dejas de orar, empiezas a faltar a las reuniones y casi sin darte cuenta te has enfriado y alejado por completo. Y aquí el pastor Orozco es tajante, no hay espacio para grises. Hay un solo evangelio, punto. Cualquier cosa que se le añada, que lo diluya, que lo mezcle con otras ideas, no es una versión alternativa. No, es un camino directo a la apostasía, al abandono total de la fe. Y esta es quizás la advertencia más fuerte de todas, sacada directo de la Biblia. La autoridad no la tiene la persona, la tiene el mensaje. Da igual si es un apóstol o incluso un ángel bajado del cielo. Si anuncian un evangelio diferente, que sea anátema, o sea, maldito. Es una defensa absoluta, radical, de la pureza del mensaje. Entonces, aquí lo tenemos, un resumen de estos 3 sermones del pastor Francisco Orozco, 3 pilares que no se pueden separar, un fundamento sólido en la palabra, un mensaje claro enfocado en Cristo y una defensa firme de ese evangelio. Al final, la gran pregunta que nos dejan sus enseñanzas es, bueno, ¿cómo se ven estos 3 pilares en nuestra vida diaria? ¿Cómo se conectan para tener una fe que de verdad esté firme, que mire a la cruz y que sepa cuidarse del error?